Bueno, primero que nada, como siempre, dar las gracias a las compas de Traficantes de Sueños que siempre echan un cable sin importar la premura con la que le pidamos el espacio. Entonces, bueno, siempre súper agradecidas y un gusto siempre estar aquí en Trafis. También gracias a las que han venido con la premura de esta convocatoria. Pues así son las cosas cuando vienen compas del otro lado del charco, pues los tiempos son los que son y hacemos lo que podemos, así que qué bueno que están por aquí. Y quienes nos estén viendo por online, pues están viéndonos online, así que pues están contentas en sus casas. Bueno, nos parecía muy importante no solo la visita de Mario, que ahora lo voy a presentar, sino también poder estar en este espacio, porque sí que pensamos que ahora que parece que la idea de la inminente crisis ecosocial está permeando más o menos según qué partes de la sociedad, empieza a hablarse pues más de energías verdes, energías renovables, y entonces parece que el norte global ¿no? está apostando por nuevos modelos sin poner sobre la mesa que esos nuevos modelos siempre están relacionados con el extractivismo del sur global y que esas energías siempre tienen un costo para las comunidades, un costo tanto económico como social, como de salud para las comunidades a donde se llegan a expoliar los recursos. Entonces, en este momento nos parece que la visita de Mario no solo es oportuna, sino urgente y necesaria, porque además viene a construir desde abajo con nosotros, ¿no? Pues Mario es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México. La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio es una organización que lucha desde hace 15 años contra los megaproyectos eólicos, lo va a contar mejor él, y mineros que se desarrollan en Oaxaca, incluido el actual corredor transísmico, impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su supuesta cuarta transformación a favor de Estados Unidos y sus aliados comerciales a nivel global. Desde la organización, pertenecen al CNI, desde la organización construyen procesos de autonomía y trabajan en la articulación de alianzas regionales, nacionales e internacionales. Y eso es un poco lo que Mario ha venido a hacer aquí al territorio europeo. Entonces, bueno, pues yo me voy a ir de aquí y voy a dejar que hable que tiene que hablar. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí y sobre todo muchísimas gracias a Mario por estar aquí y por estar tejiendo estas redes internacionales abajo de la estrella. Sí, gracias, igual a ustedes, porque yo había pedido el favor para que me recibieran, porque mañana ya regreso, entonces, y qué bueno que pudimos organizar reuniones, actividades, ¿no? Creo que justamente habla del interés y de la necesidad de construir colectivamente procesos en este marco de estas crisis que se están efectuando no solamente en territorios como México, Latinoamérica, África, sino aquí mismo en Europa, ¿no? Ya no hace falta decir el nombre de la organización, mi nombre es Mario Quintero, justamente vivo en el Istmo de Tehuantepec en México. Para contextualizar un poco, el Istmo de Tehuantepec es esta zona compuesta por los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Es una franja de 300 kilómetros entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. El estado de Oaxaca es un estado muy diverso, con 8 regiones, más de 16 pueblos indígenas que lo habitan, y una de las regiones que lo compone justamente la región del Istmo de Tehuantepec. Se carga. Somos una organización comunitaria de base integrada por autoridades comunitarias y agrarias y promovemos la asamblea como una estrategia de toma de decisiones colectivas. Nuestro principal eje es la defensa de la tierra y el territorio por la vía agraria e indígena mediante estrategias legales, mediáticas. También somos familias organizadas en 13 comunidades de la región con la resistencia de las altas tarifas de la energía eléctrica. Estamos en huelga de pagos en algunas comunidades desde hace 10 años, y eso nos articula como Red Nacional de Resistencia Civil. Somos un espacio de articulación de 19 organizaciones de 11 estados
que reivindicamos el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. También tenemos el apoyo de diferentes compañeras y compañeros abogados para la construcción interdisciplinaria de estrategias jurídicas para la defensa del territorio, como pueden ser procesos de demandas, como de incidencia nacional e internacional. Hemos construido a partir de los terremotos de 2017 un proceso de consejo de mujeres en el que se organizan para la formación y recibir talleres y capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades. También queremos consolidar una cooperativa de mujeres artesanas y uno de nuestros grandes éxitos que se deriva de la pandemia es la cooperativa de medicina natural y tradicional, en la que durante la pandemia se convierte como un proyecto político en el que queremos consolidar estrategias colectivas comunitarias para establecer pequeños espacios de salud en la que la gente pueda acceder a fitofármacos accesibles y que también los pueda producir. También en este año hemos tenido una escuelita de la tierra con jóvenes de preparatoria voluntarios que están aprendiendo sobre medicina tradicional y agroecología. Y otro de nuestros ejes ha sido la comunicación. Una de nuestras fuerzas como organización ha sido la articulación de procesos de alianza, como es el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, la Red Nacional de Resistencia Civil y otra serie de alianzas y articulaciones nacionales, regionales y estatales que nos han permitido sobrellevar la lucha, sobre todo en términos de las agresiones e intimidaciones que se han tenido en algunos tiempos por parte de las empresas y pues el Estado mexicano. Bueno, son los logos de los espacios con los que articulamos y que son nuestros espacios de importancia porque nos han permitido no solamente la visibilización de nuestra lucha, sino poder conocer a compañeras y compañeros muy valiosos, los cuales nos han aportado estrategias políticas y mediáticas que hemos contextualizado en nuestra lucha cotidiana. Un poco voy a hablar de la región. Estas fotos han sido fotos que he tomado durante todos estos procesos de lucha y alianzas que hemos tenido en esta región que es importante para ecosistémicamente, ¿no? Y también como en esta memoria biocultural que los pueblos han construido en su relación con la naturaleza. Son 5 pueblos originarios que coexisten en la región, pescadores, campesinos, más algunos otros que han llegado migrantes por la situación de desplazamientos por megaproyectos y otras situaciones de sus pueblos originarios, ¿no? Son pueblos pescadores, ¿no? En las lagunas costeras, que representa una fuente de ingreso importante para las familias itzmeyas, principalmente para el pueblo Icox y para el pueblo zapoteca de esta zona lagunar costera, ¿no? Es muy importante, ¿no?, destacar el papel de las compañeras, de las mujeres, no solamente como pilares de la economía local, sino como parte de la reproducción y la construcción de la cultura y la vida comunitaria en las comunidades. Otra pieza importante que destaco mucho de la región es el maíz zapalote chico, que es una variedad de maíz que ha convivido con los pueblos, que es un maíz súper interesante que de la cosecha a la siembra de maíces que se dan en 60 días, a veces menos, y que ha sobrevivido las sequías, la salitridad de la tierra y sobre todo los fuertes vientos de la región. Por eso son milpas, bueno, son mazorcas muy pequeñas que constituyen parte de la soberanía alimentaria de la región, porque es la principal materia con la que se construye toda la gastronomía tradicional, desde el famoso totopo, que son tortillas tostadas, como tamales, atoles y un montón de platillos tradicionales que se consumen en la región. Otra cuestión importante es la fiesta, sobre todo en la zona zapoteca, como es Juchitán, que es una zona en donde los partidos políticos han destruido las asambleas comunitarias, a su vez han impuesto la elección por partidos políticos y llevan más de 4 o 5 décadas con esta dinámica de destrucción social comunitaria, pero las fiestas todavía son estos espacios de construcción colectiva
en donde se sigue coexistiendo las actividades productivas primarias y se vive, ¿no?, como estos procesos de organización y apoyo mutuo al interior de las comunidades, principalmente zapotecas y otras aledañas como los pueblos icots, los pueblos zoques, pero es más centrado, ¿no?, en los pueblos zapotecas. Y también una de nuestras estrategias ha sido la reconstitución de las asambleas como espacios de toma de decisiones colectivas, en donde pues, se participa, ¿no?, como espacios de organización comunitaria que puedan no solamente enfrentar los procesos contra los megaproyectos, sino la construcción de alternativas y autonomías que perduren en el tiempo, ¿no? Como decía, somos familias organizadas, no en todos lados son comunidades que luchan todo el pueblo, sino son familias que se organizan en diferentes lugares, en diferentes comunidades, para poder resistir el avasalle de los megaproyectos y el golpe por parte del Estado y del crimen organizado, que muchas veces facilita las tareas de intimidación y represión hacia las comunidades, ¿no? También otra estrategia ha sido la realización de encuentros y este fue un encuentro de mujeres y disidencias sexogenéricas en la que se invitó a compañeras del norte del país a contar su experiencia en las zonas donde se ha industrializado el país y las consecuencias de violencia de género, cómo ha aumentado, como fue el caso de las maquilas en Ciudad Juárez, Chihuahua, o el caso de los Altos de Jalisco, en donde la industria ha traído graves afectaciones a la salud y contra las mujeres. También tenemos un proceso de fortalecimiento y capacitación con algunas fundaciones y organizaciones aliadas para fortalecer capacidades al interior de la organización. Este fue un taller de jarabes, gomitas y cosas, y este año logramos sistematizar un manual de salud natural y tradicional que nos ha permitido replicarlo en otros lugares, ¿no? Son los chavos voluntarios con los que estamos trabajando agroecología y medicina tradicional, y que son voluntarios los que se les hace muy interesante que los jóvenes estén interesados por recuperar parte de su memoria biocultural y que muchos de ellos pues, ya no tenían contacto con la tierra, ¿no? Como decíamos, otro de nuestros fuertes ha sido poder articularnos a nivel nacional. Esta fue la caravana por el agua y por la vida que se hizo durante abril-mayo de este año, en la que se realizó en diferentes actividades y acciones por el país, ¿no? Entonces ha sido importante salir a las calles, coordinarnos con compañeras y compañeros del Estado y del país para visibilizar, creo que como está empezada la foto no las carga, para poder visibilizar la lucha que se está dando en diferentes partes, ¿no? Entonces fue un plantón que tuvimos en 2016 contra el proyecto de Eólica del Sur, en la que nos vemos muy abrigados porque pues todos venimos del Istmo con calores muy fuertes y ahí pasamos un montón de frío, pero ahí estuvimos, ¿no?, 2 noches y al final nos dieron palo con ese proceso. Pero bueno, es importante que hemos diversificado nuestras luchas en defensa del territorio, así como la participación de foros y de encuentros a los que se nos invita a dar nuestra palabra en los diferentes tipos de luchas que tenemos, ¿no? Entonces, ha sido importante, ¿no?, construir estos espacios que nos ha costado mucho porque es difícil articular y construir estrategias que permitan resistir y favorecer los procesos, ¿no? Otra de nuestras fuerzas ha sido bloquear carreteras para demostrar fuerza organizativa y principalmente para que a nuestras y nuestros compañeros que no pagan energía no se las corten, ¿no? Entonces, han sido nuestras luchas principales. Y bueno, ¿no?, todo esto voy a hablar un poco del contexto en el que se da nuestra organización. Este año cumplimos 15 años desde que se empezó este camino y es en el estado de Oaxaca donde hay 407 concesiones en 220 municipios, mineras principalmente oro, plata, cobre, que pues pretenden explotarse. No hay muchas en operación por suerte, pero las que están en operación han destruido mucho, ¿no? Y esto también se da en el marco de una serie de proyectos de cuencas hidrológicas en el estado, donde hay proyectos que ya hay presas construidas, en algunos casos las quieren actualizar para poder poner turbinas hidroeléctricas,
y en otros casos pues sí están pensadas específicamente para abastecer los consumos de agua para estas empresas mineras, ¿no? Entonces siempre tratamos de ver todos los proyectos como uno solo, ¿no? O sea, proyectos que se han pensado con mucho tiempo y que pues también están pensados en desarrollarse en mucho tiempo, ¿no? Y ahora voy un poco al tema de los proyectos eólicos en la región. Este es el mapa que financió la Unidad de Inteligencia de Estados Unidos, la USAID, para elaborar el Atlas Eólico, en el que se obtuvo un puntual de 2 niveles arriba de excelente, y en el que pues a partir de eso las empresas empezaron a generar su especulación sobre el territorio de la región, ¿no? Así fue literalmente, las empresas dijeron vamos a dividirlo en los mejores territorios para poder explotar el potencial eólico, ¿no? El corredor del Istmo de Tehuantepec empieza en el 94 con la instalación de la primera estación de 3 aerogeneradores, pero las grandes instalaciones masivas fueron a partir del 2000, siendo del 2006 al 2012 a través de toda una política neoliberal por parte del gobierno mexicano que impulsó esta instalación, que llevó a que en la actualidad tengamos estos 29 parques instalados, 26 empresas privadas transnacionales. De los capitales españoles instalados tenemos a la siempre Iberdrola, a la alianza Gamesa Siemens, ¿no? A una empresa que da mantenimiento que se llama Ingetim, Acciona, la paraestatal francesa Eléctrica de Francia, la Enel Power por parte de Italia, y toda una serie de consorcios e inversiones como bancos, como BBVA, ¿no? Que están siendo parte de todo este neocolonialismo energético en la región, ¿no? Entonces son más de 2.100 aerogeneradores instalados, toda la producción de la energía es energía industrial que se va para las maquilas y supermercados y oficinas de las empresas inversoras, y durante todos estos años solo ha habido una consulta concluida, que fue la del proyecto de Eólica del Sur, y destacar siempre que la propiedad de la tierra mayoritariamente en la región es comunal e indígena, entonces es propiedad social colectiva, ¿no? No se ven las fotos. Bueno, un poco este mapa está desactualizado, la mayoría de los polígonos verdes en tierra ya están construidos, y un poco es el paisaje, un pedacito del paisaje eólico de la región, ¿no? Entonces son proyectos que han privatizado las tierras y que impiden las actividades de sobrevivencia y locales principales, como es la ganadería, la agricultura, la leña, para pues todas las familias que sobreviven de eso, ¿no? La instalación de estos proyectos ha sido unas cimentaciones monstruosas que han roto los ríos subterráneos, que a 2-3 metros escapas, hay lugares donde antes y ya hay agua, ¿no? Entonces todo esto ha sido destruido por toda esta conexión de las subestaciones, las altas tensiones, las bases para instalar pues todas las turbinas, y ha tenido impactos medioambientales y climáticos importantes, muchos de ellos que no han podido ser registrados claramente porque no hay investigaciones profundas sobre los impactos acumulados que han traído estos proyectos, ¿no? Uno de esos ha sido como todas las aves y murciélagos que mueren y que han sido estimados porque las empresas pagan camionetas y gente que recoge aves y murciélagos muertos todos los días, no sé si los quemen, no sé si los entierren, pero los desaparecen para que no se pueda contar el impacto real que está generando en términos medioambientales y del corredor de aves de migración, que pues es el punto entre la fauna y la flora que viene del norte y del sur del continente, ¿no? Entonces, aparte de todo este proyecto, pues claramente ha habido afectaciones políticas y sociales muy fuertes, ¿no? Comunidades que tuvieron una lucha importante durante el 2013 al 2015 han sido reprimidas de diferentes formas, unas políticas, una a través de la entrada del narcotráfico y su control, otras han sido de formas muy violentas, y eso claramente ha derivado en una descomposición social que se sigue agudizando con la llegada de nuevos proyectos que no solamente amenazan con continuar este neocolonialismo y esta imposición
de proyectos que tienen la lógica principalmente industrial y para beneficiar a unos cuantos, sino ahora nos enfrentamos a algo más complicado, que son proyectos de calibre geopolítico de todo el norte global que pretende terminar de sacrificar este territorio, ¿no? Y esto ha sido a través de una serie de proyectos intercontinentales que se han impulsado muy fuerte a través de una serie de cada sexenio, que han tenido diferentes nombres. Uno del más famoso fue el Plan Puebla-Panamá, pero que no habían podido concretar el proyecto de interconexión entre ambos océanos, ¿no? Pero ahora, con el gobierno de la socialdemocracia de Andrés Manuel López Obrador, lo que no habían podido lograr lo están implementando de manera jurídica y con todo el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces es entender que este megaproyecto del Istmo es histórico, ¿no? Tiene más de 100 años. Las primeras estudios de factibilidad se hicieron en 1860 con las intervenciones francesas en el continente, en México, donde se evaluaron los 3 istmos importantes de ese momento, que era Panamá, Colombia, bueno, que era Colombia, Nicaragua y el istmo mexicano, ¿no? Entonces ha sido un proyecto de largo aliento por parte de Estados Unidos y de los capitales del norte global, ¿no? Entonces es básicamente un corredor energético, industrial, comercial, militar, que reordene el sureste de México y sirva de contención para las migraciones de Centroamérica, ¿no? Es un proyecto que aspira o está en algunos casos modernizando los puertos de Coatzacoalcos, arriba en el Golfo de México, el Océano Atlántico, y al sur en Salina Cruz por el Océano Pacífico, ¿no? Es modernizar las vías del tren y ampliarlas para favorecer el tránsito de trenes, que en una cosa llamada, ¿cómo se llamó? Un pacto por Oaxaca en 2020, creo, quieren que se pase un tren cada 20 minutos para que lo que Panamá no logra hacer en 10 días, aquí se haga en 10 horas, ¿no? A esto se le suma infraestructura en carretera y también un primer lote de 10 parques industriales, cada uno más o menos con 400 hectáreas cada una, pero hasta donde tenemos conocimiento del proyecto técnico son 35 en total, ¿no? Son más o menos 20.000 hectáreas que pretenden ocupar para contener principalmente la mano migrante como mano de obra barata en esta zona, y en la zona de Veracruz, que es donde más se ha avanzado, ¿no? En la zona de Salina Cruz, en el puerto, se está haciendo un rompeolas de 1,5 kilómetros, ya hay como medio kilómetro avanzado, lo cual ha tenido afectaciones a las comunidades cercanas, en donde el mar ha retrocedido, y se está haciendo o se va a construir una planta de licuefacción de gas y una creo que igual es la misma de coque, para conectar un gaseoducto hacia la frontera con Guatemala y abastecer de un gas que va a provenir de Estados Unidos principalmente hacia la industria centroamericana. Entonces es un gran corredor ferroviario, ¿no? Como decía, y energético, del gaseoducto que viene de Texas a Tuxpan, Veracruz, que es hasta allá, la zona norte, y que ya están construyendo este ramal que, bueno, ya está hasta Coatzacoalcos, y ahora a partir de una institución que hace como año y medio me enteré que existía, que se llama Senagas, estuvieron haciendo consultas entre gobernadores y empresarios para construir la necesidad de energética en la península de Yucatán, y están construyendo el gaseoducto hacia allá para abastecer las zonas de la industria turística que pretenden llegar, ¿no? Ahora para el Istmo de Tehuantepec están construyendo esta necesidad con los parques industriales para que la infraestructura pase y vaya hacia Guatemala, ¿no? Obviamente, como ha pasado siempre, es infraestructura que el gobierno le hace a las empresas, y en este caso para poder seguir importando el gas fracking de Estados Unidos, que en México cada año aumenta esta demanda, ¿no? Entonces, pues es este gran corredor energético que, aparte de lo que ya está, van a seguir aumentando la extracción y el transporte, refinación y transporte de hidrocarburos, así como también la expansión de proyectos de energía renovable, ¿no? Entonces es un gran proyecto
muy grande, ¿no? Entonces, y que tiene que ver con este reordenamiento, ¿no?, del sureste, de zonas que no han podido devastar, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido importante visibilizar el proyecto porque ha sido uno de los que ha tenido menos visibilidad, ¿no? El gobierno no habla de eso, casi no se habla del proyecto, y que es pieza clave de la interconexión con el mal llamado Tren Maya, ¿no?, y todos los proyectos del centro del país en materia energética, pero sobre todo con el Tren Maya, porque sí habíamos ya denunciado la interconexión, ya luego el gobierno lo dijo, por estos, como decía, no son puertos que van a cargar y descargar las mercancías para que puedan justamente lograr lo que Panamá no hace, ¿no? Porque si todo lo concentras en un mismo punto, vuelve a pasar que los barcos se forman mucho tiempo, entonces no es rentable para ellos, ¿no? Entonces, es un gran proyecto de reordenamiento del sureste de México que amenaza sin duda espacios medioambientales muy importantes como las selvas que todavía están en Veracruz, como la Sierra de Santa Marta, ¿no?, los Tuxtlas, la gran selva de los Chimalapas en el corazón del Istmo de Tehuantepec, un reservorio natural que consta más o menos todavía como de 400.000 hectáreas de diferentes tipos de ecosistemas, y las reservas de la biosfera que se encuentran en la zona de la península de Yucatán, ¿no? Frente a esta embestida de destrucción ambiental, también se ve la amenaza de un mar de conservacionismo en el que se les va, el gobierno pretende volver con más fuerza reservas federales para que las empresas puedan invertir en su protección y así limpiarse el nombre de toda la destrucción que van a hacer y seguir comerciando con estos llamados bonos de carbono, ¿no? Entonces, bueno, en otro mapa, pero bueno, ¿no? Entonces sí es consolidar esta frontera geopolítica, una nueva frontera de Estados Unidos en el sureste del país, que a la vez se convertiría en la aduana más importante del mundo moderno, ya que por aquí atraviesan y atravesarán las mercancías que se dirigen a todo el mundo, ¿no?, hacia ambas costas de Estados Unidos, hacia Europa, hacia Asia, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces es un gran corredor que no solo aspira a reordenar el sureste, sino, como ya decía, reactivar y los flujos migratorios y comerciales de Centroamérica, ¿no? Entonces, mediante esto y como parte de una serie de acciones y de actividades de las que hemos sido parte, como fue la gira por la vida, en la que compañeros de varias organizaciones que ahora estamos integrando esta iniciativa, como fue el compañero Ángel Zulum, ¿no?, de Carrillo Puerto en Quintana Roo, la compañera, me parece que se llama Carmen, de Expují, ¿no?, del CRIPS en Campeche, la compañera Nisa, que es compañera de nosotros de la organización, la compañera Maribel, que vino por parte del sur de Veracruz, y que fueron parte de la gira por la vida. Justamente platicábamos de la importancia de articular las resistencias y entender este proyecto como uno solo, ¿no? O sea, sí es visibilizar el interoceánico, por lo menos para que se hable del proyecto y se entienda, pero es visibilizar como un solo proyecto de reordenamiento territorial, ¿no? También fuimos parte este año de la caravana por el agua y por la vida. Se recibió en la Sierra de Santa Marta, en el sur de Veracruz, y en Puente Madera, ahí en el Istmo Oaxaqueño, en la que justamente hacíamos estas reflexiones importantes sobre cómo poder generar una articulación a nivel sureste, y fue por ello que en agosto hicimos una caravana por el sureste de México profundo, en la que nos encontramos para platicar, analizar y reflexionar sobre cuál sería el camino a trazar, ¿no? Ya para ese momento ya teníamos una pequeña caravana aquí por el sur global, en donde estoy ahora concluyendo, en la que visitamos organizaciones, colectivos que como organización hemos tejido durante estos 15 años, otros que conocimos en la caravana por el agua y por la vida y en la gira por la vida también, y entonces que hacíamos este llamado justamente y a forma de invitación para la caravana Sur Resiste, que va a ser en la primavera de 2023, va a ser una caravana del 25 de abril al 4 de mayo por el sureste de México, para terminar en un encuentro internacional el 6 y 7 de mayo en Caracol Jacinto Canec, en Cibesi, con nuestras hermanas y hermanos zapatistas, para poder discutir y no solamente trazar
acciones de solidaridad mediática, ¿no? Sino poder trazar acciones contra quienes están atentando contra la vida del planeta y la extinción de la humanidad, ¿no? O sea, son empresas, son gobiernos, son fondos de inversión que tienen nombre y tienen rostro, ¿no? Y que no solamente están atacando esta parte del sureste mexicano, sino otras partes del mundo como en África, como en Asia, incluso aquí mismo en Europa, ¿no? Y para nosotros es importante entender que todos quienes luchamos contra la hegemonía y contra el norte global, contra este sistema capitalista, ya estamos de pie en el sur que resiste, ¿no? Es importante saber que son más las cosas que nos unen que las que nos dividen, ¿no? Y frente a las crisis sociales, civilizatorias, del agua, alimentarias que se avecinan, la forma de sobrevivir siempre va a ser de la organización local, comunitaria, colectiva, que los pueblos indígenas históricamente han practicado y que es importante para poder resistir toda la embestida que se avecina, ¿no? Y así como hay muchos sures en el norte, también hay muchos nortes en el sur, ¿no? Entonces esa es un poco la palabra que vine a compartir y que he estado compartiendo, y pues poder seguir articulando y compartiendo todo lo que está ocurriendo no solo en el Istmo de Tehuantepec, sino en el sureste mexicano, ¿no? Entonces, dejo este espacio por si hay preguntas, dudas, comentarios que se quieran hacer, y también comparto las redes sociales de la organización, en donde pues, regularmente subimos información y compartimos cosas, ¿no? Y eso sería. Gracias. Muchas gracias por la conferencia. Ha estado muy claro todo lo que ha expuesto el compañero, con lo que pues lucha, ¿no? Y gestiona. Yo tengo una pregunta. En todo esto que platicas, ¿ha habido enfrentamiento entre comunidades provocados por las empresas? ¿Ha habido muertos? ¿O simplemente se están instalando parques eólicos pero no tienen ningún efecto social, no provoca conflictos, donde digamos tengan ustedes registros de algún tipo de enfrentamiento que haya pues acalambrado, ¿no?, a alguna comunidad o haya pues alterado la paz social en esa? Gracias. Sí, no, claro que sí, ¿no? La lucha contra estos proyectos eólicos ha sido muy violenta, ¿no? Como registros desde 2011, cuando se empezó la lucha en Unión Hidalgo, en un bloqueo carretero, agredieron y encañonaron a la compañera Bettina Cruz y al compañero Juan de Unión Hidalgo, ¿no?, como parte de la intimidación para desmovilizar esta lucha, ¿no? Por suerte, y porque había mucha gente transitando, no pasó a mayores, ¿no? Y siempre ha habido un hostigamiento y amenazas de persecución. De ahí, pues en toda la lucha que dieron los pueblos mareños y zapotecas en apoyo con otras comunidades y organizaciones, pues hubo muchos enfrentamientos, ¿no?, en las comunidades de San Mateo del Mar, en San Dionisio del Mar, en Álvaro Obregón, en Juchitán, ¿no?, porque fue un marco justamente de cómo las empresas, aprovechando la mano de los políticos y gente vinculada al crimen organizado, que podía ocuparlos como grupo de choque contra las comunidades, ¿no? Entonces ha habido muchas acciones, unas muy violentas, muchos enfrentamientos. En estas luchas en defensa del territorio y en el Istmo ha habido muertos, ¿no?, que han sido parte de esta historia, ¿no? Quiero como destacar el compañero Rolando Crispín de la comunidad de Álvaro Obregón, en la que ya había pasado mucho tiempo del conflicto fuerte, pero en un día en el que él era policía comunitario de la comunidad, en un día que había terminado su ronda,
fue a comprar algo y lo balacearon así de la nada, ¿no? Y después a esa persona que lo balacearon le dieron protección política por parte del municipio de Juchitán, ¿no? Entonces sí ha habido, ¿no? Y sigue habiendo, ¿no? Pero justamente viene más desde estas acciones o ataques por parte de grupos del crimen organizado vinculados a políticos de la región, ¿no? Entonces muchas veces es mucho más complicado poder informar y defenderse frente a esto, ¿no? O sea, al gobierno pues te enfrentas de muchas formas, policías también, incluso al ejército, ¿no? Pero ¿cómo te enfrentas al crimen organizado? O sea, tienen, aparte que tienen mucho poder, no se puede, ¿no? O sea, tienen con qué, ¿no? Entonces, justamente por eso la tarea de poder visibilizar y hacer escuchar la voz de los pueblos que en estos momentos están enfrentándose, ¿no? a estos proyectos que llegan, ¿no? Porque sin duda ha habido paz entre comillas, o un periodo tranquilo con el tema eólico, más por las políticas del gobierno actual y todo eso, pero van a regresar, ¿no? Y ahora el proyecto del corredor interoceánico ha sido pieza clave para terminar de desmovilizar comunidades, de crear conflictos entre comunidades, organizaciones, por dos cosas. Uno, todo el dinero que están soltando por parte del gobierno para poder controlar el tema. Dos, la presencia del crimen organizado y el condicionamiento político por parte de Morena como una hegemonía política que está determinando la instalación de la diversidad de proyectos que incluye el corredor interoceánico. ¿Una más? Sí, qué pregunta. Voy a dejar el micrófono. Decías que todo este proceso de la instalación de los parques eólicos, solamente se ha realizado una consulta por parte del gobierno. Esa consulta que se ha realizado realmente garantiza los derechos de los pueblos indígenas o fue un proceso para legitimar las acciones de las empresas, que creo que fue de la empresa Parque Eólica del Sur, Mitsubishi. ¿Cómo ves desde tu organización? Sí, claro, en ese momento pues es como importante, ¿no? La reflexión de que se ganan batallas o se pierden, pero la lucha continúa, ¿no? Y sin duda la lucha de los pueblos mareños contra la Bahía Renovables fue importante porque logró sacar el proyecto de esta zona lagunar, ¿no? Sin embargo, el consorcio se reorganizó y se llamó ahora Eólica del Sur, y una de las banderas no solo de los pueblos de Digo, sino de muchos pueblos, había sido exigir la consulta como el derecho a la información, ¿no? Y como el ejercicio, pues mal en ese momento era como entenderlo como una estrategia de tiempo, ¿no? Porque sin duda el derecho a la consulta se ha impuesto sobre el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos, ¿no? Entonces esa consulta se hizo como si fueran elecciones en cualquier estado del país, donde se llevó mucha gente acarreada, se pagó mucha gente para decir que sí, porque la consulta no es para que el pueblo rechace el proyecto, no es para negociar el proyecto con algunos actores de los pueblos, ¿no? Entonces, en esta consulta duró 6 meses, hubo mucho control político, hubo mucha persecución hacia organizaciones y movimientos que estaban luchando, y a través de eso se generó un espacio regional que se llamó Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño, Defensa del Territorio, en el que se firmó un amparo por 1,260 personas del pueblo zapoteca contra la consulta de Eólica del Sur, la cual llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. José Ramón Cosío batió la demanda de los pueblos y dijo que la consulta se había realizado correctamente, y de ahí ahorita está todavía en revisión de la Corte Interamericana, porque pues para hacer una de las primeras consultas en este tema, pues obviamente no podemos legitimar que fue hecha correctamente porque no fue así, ¿no? Y ahora con el nuevo gobierno, este modelo de consulta ha sido mucho más violento, mucho más absurdo, y eso que comentaba, ¿no? O sea, hicieron de la consulta un trámite burócrata más para facilitar la instalación a las empresas, y entonces imponen el derecho y la necesidad de la consulta sobre el derecho legítimo de los pueblos originarios indígenas a la libre determinación y autonomía, ¿no? Entonces
sin duda es cómo el Estado y las empresas se hacen de estos mecanismos o banderas, ¿no?, que habían sido muy peleadas como parte de sus estrategias políticas para el despojo y la instalación de sus proyectos. Gracias. Yo te quiero preguntar, ¿qué opinión tienes de todos estos premios que les ha dado López Obrador precisamente a los gobernadores salientes de los estados del sureste? Carlos Joaquín González, Manuel Velasco Coello, el propio Alejandro Murat de Oaxaca, que se va de embajador de México a Canadá. El actual secretario de Gobernación lo quitan de Tabasco, se lo llevan a Gobernación, y pues todos, o sea, realmente todos los gobernadores del estado de los estados del sur, pues han sido premiados, ¿no? Precisamente yo creo que es por haberle hecho el trabajo que necesitaba el gobierno para que empezaran a fijar las bases de todos estos proyectos. Sí, mira, sin duda el gobierno de Obrador ha sido muy estratégico, ¿no? Y quedó muy claro que pactó con las élites políticas y económicas del país, ¿no? En Oaxaca, pues José Murat, ¿no?, el viejo priista, y su cachorro que ahora va a terminar la gubernatura, pues yo creo que pactaron el silencio y la corrupción de un estado que quedó pésimo, para que, a favor de que pues toda la estructura priista del Estado favorezca este proyecto, ¿no? Y así como también en Chiapas, ¿no?, con el abuelo Velázquez, ¿no?, otra pieza clave para esto. Entonces, supo, López Obrador es un enemigo considerable, ¿no?, porque aunque parezca que está decrépito, no lo está, ¿no? Sus asesores y su grupo político lo han hecho muy bien, ¿no? Y esto entra, como dices, ha habido 6 reuniones de Estados Unidos con empresarios de Estados Unidos y de otras partes del mundo, con los gobernadores del sureste, justamente en el marco de este reordenamiento territorial, y su embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que va paseándose mucho tiempo por el Istmo y Chiapas para supervisar el proyecto y los flujos migratorios, ¿no? Entonces, como decía, es claro, ¿no?, de quién es este proyecto, ¿no? Y todos estos gobernadores, pues obviamente pactaron el silencio, ¿no?, como dices, facilitaron el camino, pero el problema no es quién sale, sino quién viene, ¿no? En Oaxaca hubo elecciones en julio, hubo una abstención de más del 60%, con la que ganó el nuevo gobernador, que viene apoyado con personajes muy peligrosos. Y entonces tanto la abstención como el nuevo gobernador, todos por Morena en la zona sureste, hablan, ¿no?, de esta hegemonía política que va a impulsar todos estos proyectos, ¿no? Entonces, pues quienes se fueron, como pasa en México, pues van a ir a vivir su vida, ¿no? Pero quienes vienen, pues se ve que vienen como en una disposición de reprimir y de intimidar al movimiento social para lograr concretar estos proyectos. A ver, es que va sobre la misma línea. Mira, sí. Ya ves que se acaba de dar esta megafiltración de los correos de la Sedena. Yo te quiero comentar que hay un correo que ya se dio a conocer sobre una investigación que estuvo realizando la Sedena a los 6 gobernadores del sur, a los gobiernos del sur. Y es bien interesante porque, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, la Sedena tiene conocimiento claro de que los funcionarios de los 6 gobiernos del sur tienen vínculos con el crimen organizado y que hay un montón de alcaldes del sur de estos 6 estados que también están relacionados con el crimen organizado. Entonces, ahí yo creo que mi pregunta es, ¿están buscando controlar todo esto a través de estos grupos paramilitares? Por si hay algún tipo de levantamiento o alguna resistencia que pudiera oponerse a alguno de estos proyectos, porque es muy evidente, o sea, que de los 6 gobiernos que investigan, el propio ejército tenga la seguridad de que están vinculados al crimen organizado y que no haga nada, pues es porque los están protegiendo. No sé qué pienses. Claro, o sea, ya tuvimos la experiencia en Veracruz cuando el Z40 fue gobernador, ¿no? De los Z, órale, ¿no?
Y ahora el gobierno que viene para Oaxaca, pues va a ser un narcogobierno, ¿no? También, ¿no? O sea, y nos queda claro por la ola de violencia que ha explotado en el país, ¿no? O sea, ya no hay rincón seguro en este país. Las zonas que habían sido tranquilas durante mucho tiempo, como Chiapas y así, ya no hay paz en ningún lugar. En esta disputa entre carteles, y parece que hay un cartel favorito, ¿no? Que están favoreciendo, ¿no? Entonces, sin duda, tú lo dijiste, ¿no? Se trata de un control militar y paramilitar con el narcotráfico, ¿no? Con el crimen organizado, y es evidente por cómo se da la violencia y en qué lugares se ubica la violencia en Chiapas, en donde hay un claro cinturón paramilitar y militar hacia nuestras hermanos zapatistas, ¿no? Entonces, claro, el cerco, ¿no? Y en toda la zona del sureste en donde se están desarrollando los proyectos y hay más resistencia, ¿no? Sí, o sea, no es por ser pesimista, ¿no? Pero se viene una temporada muy dura, ¿no? Para los pueblos y organizaciones, porque hay proyectos que van a avanzar, ¿no? Pero cuando los pueblos ven amenazados su territorio de una manera irreparable, se movilizan, ¿no? Entonces puede que haya muchos conflictos, ¿no? Y esos conflictos van a querer, pues, ser apagados de la forma más violenta posible, ¿no? Entonces, sí toca poder visibilizar y poder ampliar toda la información posible, pues, para tratar de prevenir lo más que se pueda, ¿no? Y no siempre, pues, estar respondiendo a estos bomberazos de lo que ya pasa, ¿no? O pasó. ¿Sí? Sí. Gracias. Bueno, en realidad parte de la pregunta iba en relación al narcotráfico, cómo iban a enfrentar o a mediar ahí el tema con toda la invasión del narcotráfico en la zona, que pues, lo vuelve más complejo todo el problema, pero también había seguido el caso de Betina, que no sé, que hace mucho ya no sé de ella, y quería que nos contaras acerca de cuál ha sido el papel de la mujer en estos movimientos, y en el caso de Betina, ¿qué ha sido de ella? Pues es nuestra comandanta, ¿no? La que ahora está estudiando Derecho, aparte de todo lo que está estudiando Derecho. Wow. Hace abogada en un año, aquí le mandamos fuerzas para que acabe, porque necesitamos abogados en el movimiento. ¿En dónde está estudiando? En la UNAM en línea, ¿no? Entonces, wow, qué chido. Pues justo también felicitarla, apenas fue su cumpleaños, ¿no? Y es un ejemplo de que lleva 47 años en lucha, ¿no? Entonces, ella sin duda no solamente es compañera de la organización, sino es una inspiración, ¿no? Porque ha sabido pues no venderse, no rendirse, nunca claudicar, ¿no? Y creo que ahora justamente está en un proceso en el que se está trabajando más en temas de reconstitución en materia agraria, ¿no? El tema legal, el trabajo con mujeres, ¿no? Entonces, y el tema de también la salud tradicional, ¿no? Como un proyecto político muy importante a falta del acceso a ella, ¿no? También a la gira zapatista, ¿no? Vino la compañera Elisa, ¿no? Que ella está en este proyecto de salud natural y tradicional, trabajando en ecología con los jóvenes voluntarios. Entonces, y también tenemos otras compañeras que participan, colaboran, ¿no? Aquí está la compañera Lynn también, que es de Ixtepec y que ha apoyado la organización, ¿no? Y ha estado con nosotros ahí trabajando, ¿no? Y a nivel comunitario, a nivel de organización, pues quien más está en la lucha son mujeres, pues, porque por diferentes factores, ¿no? Pero quienes ven la sobrevivencia y la necesidad cotidiana del hogar, pues son ellas, ¿no? En la resistencia, en la huelga de pagos contra la luz, pues hay comerciantes o tienen negocios en sus casas o pues se dedican al trabajo del hogar, y pues obviamente cuando hay que enfrentar a Comisión Federal de Electricidad, son ellas quienes lo enfrentan, ¿no? Cuando vamos a bloqueos o tomar oficinas, son ellas quienes están, ¿no? En la lucha contra el parque industrial en Puente Madera, son las mujeres quienes dan la fuerza para resistir a los bloqueos y a las amenazas, ¿no? Y también porque un compa, el compañero David de la comunidad, que es representante, le dice, ¿no? Que si nos traicionan lo van a quemar, ¿no? Entonces, porque pues obviamente, y lo quieren un montón, ¿no? Entonces es como estas relaciones súper comunitarias. Y como decía, ¿no? La mujer con este papel importante, no solamente como pilares económicos, sino como parte de la reproducción y construcción de la vida comunitaria, y que tiene que ver con la historia de resistencia y sobre todo cómo se vive el territorio, ¿no? O sea,
es muy... el año pasado justamente fuimos parte ya como de recibir una peregrinación tradicional que hace el pueblo zapoteca hacia el mar, en el que pues es importante, ¿no?, el papel de las mujeres, ¿no?, en estas cuestiones rituales también, ¿no? Entonces son ellas, ¿no? Y en el tema del narcotráfico, pues sí, ¿no?, lo que decía es complicado, ¿no? Ahí en la región hay un personaje que se llama Antonino Morales Toledo. Él fue investigado hace unos años por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México con la DEA por sus conexiones con el Cártel Jalisco, ¿no? Y es la mano derecha del próximo gobernador del estado, ¿no? Entonces es un personaje que nosotros pues, justamente hemos denunciado porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Y los compañeros de Puente Madera se están enfrentando a este personaje, ¿no? Entonces para nosotros es importante, ¿no?, porque hay que entender estas conexiones, ¿no? Y si no, vamos a seguir viviendo no solamente la impunidad, sino en que las cosas no sean claras y no se digan, ¿no? Entonces, por eso también, ¿no?, la lucha y las relaciones nacionales e internacionales, porque hay que atacar a estos personajes de todos los frentes, y mientras aspiren y estén en puestos públicos es mucho más fácil atacarlos, ¿no?, porque le van a dar un lugar en el gobierno del estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues saber que unos dicen que van con paz en México, que a todos los que están vinculados al crimen le dan la Secretaría de Seguridad Pública en los estados, ¿no? Entonces no creemos que sea irreal, ¿no? Y seguimos, ¿no? O sea, pues es lamentable cómo se tiene que vivir acostumbrado a amenazas e intimidaciones, ¿no? Pero pues tampoco podemos parar, ¿no? Porque pues las comunidades cada vez pues, siguen con más fuerza y más fuerza, ¿no? Entonces hay que también tener, ¿no?, como ese respeto, ¿no?, a los tiempos y a la fuerza de los pueblos, porque dan todo, ¿no? Realmente dan todo y son quienes menos quieren. Y ya para terminar, en una reunión con gente del Corredor Interoceánico, del gobierno estatal, la Procuraduría Agraria, empezaron a condicionar a la gente diciendo no les vamos a dar dinero del presupuesto del Estado, no va a haber proyectos, y la gente, los compas les dijeron no nos den nada, ¿no?, quédenselo, ¿no?, tráguenselo si quieren, ¿no?, pero tampoco nos quiten de lo que sobrevivimos, ¿no? Y eso es la lucha por la defensa del Monte del Pitayal, en donde la gente pastorea y corta leña para sobrevivir. Eso salió hoy. Bueno, yo rápido dos preguntas. La primera, que ahora en la caravana que hiciste en Europa, ¿qué recepción tuviste con la gente al saber, bueno, al contarles de todas estas empresas de sus países que están pues despojando a las comunidades en México? Te lo pregunto porque cuando hace años vino Betín aquí a contarlo, había mucha gente que estaba súper sorprendida y que convencida de que la energía eólica era súper limpia y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, por un lado, saber qué recepción tuviste respecto a esto. Y la otra pregunta sería que de qué forma podemos apoyar en las acciones pues la gente que estamos de este lado articuladas para apoyarles. Sí, hace rato justamente que pude platicar con la compañera Berta de Ecologistas en Acción, pues decía, ¿no?, es que son las mismas, ¿no?, de siempre, ¿no? Y claro, ¿no?, son las mismas empresas las que están generando todo esto, ¿no? Pues mira, fue interesante porque muchos han sido organizaciones que se han articulado con la Asamblea del Pueblo desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque cuando fue la lucha contra este proyecto de marañas renovables, a través de incidencia que justo caminó Betina por aquí, se logró que el Fondo de Pensiones Holandesa retirara su inversión del proyecto, ¿no? Esto no detuvo el proyecto porque los otros dos monstruos de Mitsubishi Pensa dijeron, bueno, vete, ¿no?, nosotros ponemos lo que hace falta, ¿no? O otros bancos vinieron a invertir, pero dejó la experiencia que se puede presionar a estos fondos de inversión, a estos gobiernos, para poder presionarlos, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no? Sin duda, algo que nos falta es tener información total y concisa de todas las empresas que van a invertir sobre todos estos proyectos en el sureste, ¿no?
Eso podría ser una tarea que nos podrían apoyar porque es más fácil conseguir información desde aquí que desde allá. Y para poder señalarlo, ¿no? Y poder relacionarlos con todo lo que está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos una lucha de un amparo agrario contra un proyecto de eléctrica de Francia, ¿no? En bienes comunales de Cuchital, que afecta a dos comunidades, que es Unión Hidalgo y La Ventosa. Y si van a lograr que la empresa se vuelva totalmente otra vez parte del Estado, pues ya es responsabilidad del Estado francés lo que ocurra sobre ese proyecto, ¿no? Entonces hay que buscar las formas y diversificarlas, ¿no? Por eso el llamado, ¿no? A poder apoyar y construir acciones y articulaciones para denunciar a estos gobiernos, a estas empresas, a estos fondos de inversión que están generando todo el despojo o que han generado incluso cuestiones de acoso, de intimidación o en el peor de los casos de agresiones o muertes, ¿no? O sea, quizás no se puede relacionar directamente, pero pues sabemos que son responsables por toda la presión que ejercen, ¿no? Entonces, y también yo creo que informar, ¿no? Creo que eso es más importante y es como la razón principal que me trajo venir hasta acá, entender que este es un proyecto geopolítico, ¿no? Que es un proyecto del norte global, que Estados Unidos está articulando a sus aliados del norte global en estos contextos de crisis energética, de tensiones militares, ¿no? Y que estos conflictos se están dando ahorita en todo el mundo, ¿no? O sea, hay repercusiones, claro que va a haber repercusiones ambientales, sociales y culturales para los pueblos, comunidades y ecosistemas de la región allá donde vivimos, ¿no? Pero también para otras partes donde Estados Unidos en su lucha económica no ha podido consolidar, ¿no? Entonces sí es un llamado a seguir construyendo la lucha global desde abajo, desde los pueblos, desde las organizaciones, desde los colectivos, para construir herramientas conjuntas que permitan defendernos, no solamente allá, sino aquí también, ¿no? Porque a veces, aquí también en Europa encontré muchas luchas, mucha gente que está también dando todo lo que puede, porque pues ya se les ha quitado mucho, o sea, viendo mal tenemos nada más 500 años y más de conquista y colonización, pero aquí llevan más de 2000, ¿no? Y se ve claro, ¿no? Todo lo que han avanzado, todo lo que han destruido, ¿no? Son los mismos problemas de un lado que de otro, con diferentes contextos económicos y quizá de derechos humanos, pero las crisis se avecinan, ¿no? Hay unas que ya están y hay otras que van a llegar, ¿no? E insisto, la organización debe ser desde abajo, local, de barrios, colonias, pueblos, organizaciones, y solo así vamos a poder sobrevivir a esta intempestiva y sin duda barbarie que se avecina hacia pues quienes menos tenemos, ¿no? Que seguimos siendo pueblos campesinos, pescadores, indígenas, estudiantes, proletarios, disidencias, mujeres, etc. Muy chido. Bueno, si no hay más palabras, alguien me aplaude. Pues otra vez muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias Mario por venir a dar tu palabra y la palabra de la asamblea. Le mandamos también muchísimos besos y abrazos a Betina, que la queremos un montón desde el colectivo y bueno, que desde aquí estaremos intentando hacer pues lo que podamos, ¿no? Y mantenernos organizados. Y nada, pues eso, también estar atentos a nuestras redes, que ya parece que la pandemia ha pasado y volvemos a la presencialidad. Y el 17 de noviembre tenemos el aniversario del ZLN y seguramente haremos algún guateque político. Así que apuntarse y nada, muchísimas gracias y gracias a todos.